Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Voy a explicar cómo se realizan los papiros en Egipto. Hay dos hipótesis, una de trabajo, las hipótesis se dividen en varios tipos de trabajo, nulas, etcétera. Y hay una hipótesis de trabajo que dice que empezó en Egipto a través del papiro. El papiro es una planta que necesita mucha humedad. A mí me tocó verlas en Egipto, medían 4 o 5 metros de altura. El tallo es verde y las hojas son generalmente puntiagudas. Y aquí en Monterrey tuvimos papiro, aquí en las instalaciones tuvimos papiro varios años y crecía muy interesante, aunque había desierto, había momentos que no había lluvia o humedad, crecía como quiera. Y hay otra hipótesis que dice que eran los chinos los que empezaron el papiro o el papel. Antiguamente se escribían muchas de las cuestiones de Grecia, de Roma, de leyes, de religiones, se escribían en corderos, se escribían en pieles, se escribían en piedras, en litios, que es ahorita un tema muy importante, el litio, en la piedra. Se escribían en cerámica, se escribían en arena también. Hay un pasaje de Jesús donde escribe una enseñanza en arena, en tierra. Se escribía también en árboles, se escribía en cavernas, la necesidad de expresar símbolos, mitos, ritos, emociones, experiencias astronómicas, todo esto. Y también se dice que en China ya habían construido el papel o el papiro. Se sabe de la tinta china, por ejemplo, y de la seda. La seda era muy importante en China y sigue siendo muy importante. Pero está entre Egipto y China los descubrimientos del papel. Y inclusive hay una versión que leí sobre Europa también. Antes de Gutenberg, de la imprenta, ya existían ciertos rastros de papel. Entonces, para poder escribir en Egipto usaban el papiro, o sea, la planta del papiro. Y voy a explicar a grandes rasgos cómo era. Sacaban el papiro, cortaban el papiro, quitaban el recubrimiento del papiro, que era el tallo, no las hojas, sino el tallo, y con una especie de piedra empezaban a aplanar como si fuera una masa, empezaban a extenderlo y a extenderlo era un rodillo. Se dice que duraban 2 días o 3 días en el sol, a veces 2 días en el sol para secarlo, ya que es una planta, como lo dije, húmeda. Y sobre ese papiro se escribía a través de jeroglíficos, se agregaban colores de animales, de la naturaleza. Hay todo un tratado sobre el color azul y el color celeste aquí en México, muy impresionante el azul. Eran óxidos y eran elementos de la naturaleza que usaban en las pirámides. Los colores tenían cierto tipo de duración, de recubrimiento, todo eso, y se aplicaba entonces varios papiros como si fuera una hoja. La pregunta siempre que yo me he formulado es cómo se pegaban los papiros, qué usaban para pegar. Y era la misma pregunta que me hago para las pirámides, cómo pegaban los blocks si no había cemento, no había concreto, algunos piensan que era con tierra, pero en el caso de las pirámides, por ejemplo en México, era con cal, usaban cal. Se hacían ollas grandes y se vertía cal y se calentaba la cal y empezaban como si fuera yeso a pegar, pero no era el mismo procedimiento en Egipto. Entonces una de las grandes enigmas para mí es cómo se pegaban todos los papiros, todos los, digamos, textos se llegaban a pegar para o a unir o a juntar. Algunos hasta sugieren que estaban cosidos, o sea, estaban de cierta manera como ensartados. Antiguamente había libros cuando no existía el famoso engargolado o el encuadernado, los libros muy importantes, muy antiguos, ya de hoja, no de papiro, ya de hojas de diferentes tamaños, se cosían con estambre para que no se salieran las hojas o con hilos. Había una aguja y se cosían. Eso se usaba mucho en los estados, en los gobiernos, cuando tenían que guardar hojas de documentos, de cuestiones administrativas, cuestiones burocráticas.
En los legajos se ponían las hojas y se empezaba a, como si fuera un suéter, a tejer, por así decirlo, ensartar una aguja grande y así le hacían. Pero en el papiro lo interesante es cómo mantenían la frescura del papiro, el color y cómo dibujaban sobre el papiro y cómo unían. Aquí tengo un papiro, en uno de los videos les enseñé un papiro, es diferente a este. Ya el marco ya está un poco deteriorado por el calor y por los años. El marco lo compré aquí en Monterrey y este papiro viene de Egipto. No necesariamente es un papiro original, pero sí viene de Egipto. Me lo traje enrollado. Y aquí está un ejemplo de una simbología egipcia que vemos aquí. Tiene los colores, ya son colores, no son colores originales de hace 3000, 4000 años, son colores, digamos, procesados, pero lo interesante es ver las uniones del papiro, cómo se unían y cómo tenemos aquí los cartuchos de los famosos jeroglíficos. Aquí está el papiro. Y como vemos se mantiene muy bien a través de los vidrios, de estos vidrios se mantienen a muy buena temperatura y vemos que tiene hasta la firma del autor o firma del grupo de autores que hicieron este papiro en Egipto. Uno se los trae enrollados y aquí los va enmarcando. Tenemos aquí, fíjense, las conexiones de los papiros. O sea, el papiro sí es original. Entonces, muchos documentos antiguos están en cerámica, están en papiro, están en cavernas y se mantienen también a veces a la intemperie o se mantienen a una temperatura adecuada. Es muy interesante cómo puede sobrevivir un papiro también como un ayate. He hablado del ayate de tilmas, cómo ese material dura muchísimo. Otro de los materiales que duraba muchísimo o alimentos era la miel. Los egipcios ya habían descubierto de cierto modo que la miel podría durar 400, 500 años y han hecho estudios de la miel. La miel no necesita conservadores, es uno de los alimentos bíblicos también, que se usaba mucho en Egipto, se usaba mucho en Roma, se usaba mucho en Israel, se usaba mucho en Jerusalén. Supongo que aquí en México también, en Estados Unidos se usaba de manera menos frecuente, que es extraída de las abejas, de ciertas abejas. Con los panales se hacen las veladoras o se produce la cera y la miel duraba 400, 500 años según algunos estudiosos, no necesitaba ni siquiera el conservador y tenía una gran fuente de minerales, de vitaminas y de... Hay muchos tipos obviamente de miel, parecería como una especie de resina también. Entonces eran los elementos, el papiro y la miel, importantes en estas épocas de los escribas, de los reyes, de los faraones, de los albañiles o trabajadores que hacían las pirámides. No eran, como se pensaba, esclavos. Sí existía la esclavitud, pero era otro tipo de esclavitud. Existían las personas pagadas para hacer pirámides, para crearlas, para de generación en generación dejar esos vestigios que actualmente todavía se mantienen pues en bastantes buenas condiciones. Es la verdad bastante interesante cómo se han preservado todo este tipo de documentos y todo este tipo a través del tiempo por así decirlo, elementos que unían a las culturas y que les permitían la comunicación, el arte, la política, la ciencia, compartir, digamos, su humanidad, compartir lo que ellos eran y a través de esto hacer las historias o entender las historias en el pasado. Espero les haya gustado esta cápsula. Muchas gracias. Buen día.